Por eso en esta tarde quiero hablar de un tema muy importante, que es el tema del crecimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben de que Dios te alcanzó y te salvó y te perdonó? Y que cuando tú hiciste eso, cuando tú confiaste en Jesús para salvación, la Biblia nos dice en el libro de Efesios que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa que estábamos muertos? Que no teníamos vida espiritual, que no teníamos... ¿Cómo te das cuenta cuando algo tiene vida? Porque se mueve, porque respira, porque se alimenta, porque crece. Y de la misma manera tú puedes decir, ¿cómo puedo saber si yo tengo vida espiritual? El apóstol Pablo mandó una exhortación a los corintios y les dijo, pruébense para saber si están ustedes en la fe. O sea, analicen su vida, su comportamiento, para ver si realmente ustedes están arraigados y cimentados en la fe en Jesús. La Biblia dice que cuando estábamos muertos, el Señor nos dio vida. Cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos y confiamos en su sacrificio en la cruz, la Biblia nos dice que es como nacer de nuevo. En el libro de Juan capítulo 3, empezamos a tener vida espiritual, interés en las cosas espirituales. Quizá algunos de ustedes ya andan medio dormidos, medio adormilados, se metieron al congelador espiritual. Pero si te acuerdas cuando comenzaste con Cristo, ¿qué había en tu corazón? Una gratitud, una pasión, un anhelo de conocer más de Dios, una emoción de saber que encontraste lo que por tanto tiempo buscabas, que por mucho tiempo viviste una vida sintiéndote vacío, que algo faltaba en tu corazón. Perdón, creo que hay un poquito de como pum en el micrófono, que por mucho tiempo sentiste que estabas necesitado de Dios y de repente en tu vida empezó a tener sentido, empezó a tener paz, saber que Dios te había perdonado, que Dios tiene tu vida en sus manos, que Él tiene un propósito para ti. Y cuando venimos a Cristo, Dios quiere que ese amor, esa pasión que tenemos continúe y que nos lleve a crecer en la fe y a equiparnos para tener cada vez una mayor comprensión de quién es Dios y de lo que Él desea para tu vida y para mi vida. Y ese es el mensaje de hoy: debes crecer. Quiero que sepas que tú debes crecer. Yo no sé si te has estancado en algún área, porque a veces podemos tener muchos años en Cristo, y puede pasar que nos hacemos de la vida cristiana una rutina. Venimos a la iglesia y al principio comenzamos con fuego, con ganas, y de alguna manera ese fuego se va apartando, se va apagando. Sobre todo cuando nos alejamos de otros cristianos para hablar de temas de Cristo. Sobre todo cuando dejamos de congregarnos en un grupo pequeño o tenemos amigos en Cristo que oramos unos por otros. Es como el carbón. Para que el carbón esté encendido y sea útil y esté dando fuego, necesita estar con otros carbones en el fuego. Y eso les hace que duren mucho tiempo. Pero si tomas un carbón y lo sacas, se empieza a apagar cuando estás solo. La vida cristiana no fue hecha para llaneros solitarios. Dios quiere que mantengamos fuego. Dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en ti. Lo que Dios te dio, avívalo. Deja que Dios trabaje en tu vida su propósito. Dios no nos salvó solamente para asistir a la iglesia. Dios nos salvó para ser la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que reconocemos que somos pecadores, que reconocemos que estamos rotos, que reconocemos que necesitamos de Dios en nuestra vida y que empezamos a caminar con Él día a día, poco a poco, para equiparnos en nuestro carácter, en nuestra vida, con piezas que nos ayudan a crecer. La Biblia nos dice en el libro de Efesios, después de hablar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que por gracia fuimos salvos por medio de la fe, en el capítulo 2, más adelante, en el capítulo 4, más adelante el apóstol Pablo dice en el verso 12, después de que dice de que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, la Biblia nos dice en Efesios 2 que estando muertos Dios nos dio vida a través de la predicación del evangelio, a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Dios nos dio vida espiritual. Y dice que fuimos salvos por gracia, o sea, un regalo inmerecido. Nadie de nosotros merece la salvación. Y dice que esa salvación se adquiere por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Depositar tu vida, tu confianza total en que crees que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios te ama, que siendo pecador o pecadora Cristo te salvó
Es por medio de la fe que apropias la salvación. Y dice que fuimos salvos para que hagamos buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y luego el versículo 11 habla de que el Señor Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, Él estableció su iglesia y estableció que hubiera pastores, evangelistas, maestros, que hubiera siervos suyos que expandieran el evangelio. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo porque alguien te habló de Jesús? ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo porque alguien te invitó? ¿A cuántos de ustedes Dios les tocó a través de una predicación y a través de una predicación el Espíritu Santo habló a tu vida? Bueno, eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11, que subiendo a lo alto Jesús en su resurrección llevó cautiva la cautividad, la muerte, lo que nos cautivaba nuestros pecados, lo que nos condenaba al infierno y a la muerte. Y dice la Biblia que dio dones a su pueblo, a los hombres. Y dice que Él estableció diferentes ministerios, y ahí vi el verso 12 que está en sus pantallas, a fin de capacitar a los santos, o sea, a los cristianos. La Biblia nos llama santos. La palabra santo significa apartado. Dios quiere que estemos apartados del pecado, apartados de una actitud mala, apartados de un lenguaje obsceno, apartados de una vida que vivimos sin propósito, apartados de una vida sin Dios. Y que estemos apartados para ser de Dios, para pertenecer a Dios, para tener el sello de Dios en nosotros. Y Dios nos quiere capacitar a nosotros para la obra del ministerio. La palabra ministerio, pensamos a veces en los ministros, en los pastores, en la gente que está de tiempo completo sirviendo a Dios. Pero la palabra ministerio significa servicio, en pocas palabras. O sea, Dios quiere capacitarte a ti y a mí para que le sirvamos a Él de alguna manera, de acuerdo a algún don que Dios te ha dado a ti. ¿Y cómo sirves a Dios tú? De múltiples maneras. Dice el libro de Pedro que la multiforme gracia de Dios ha sido derramado, dándonos diferentes dones. ¿Qué significa? Que su gracia se muestra en diferentes maneras. A unos Dios les da el don del canto, y que cuando cantan nos conectamos con Dios, porque Dios les ha dado el don de una voz hermosa, de una voz para adorar a Dios. A otros Dios les ha dado el don de enseñar la palabra, y nadie comienza sabiendo, todos comienzan desde abajo. Cuando estaba en el seminario tenía un póster que me encantaba, donde se veía un beisbolista, un niño vestido con su traje de béisbol en el diamante de béisbol, y decía: todo profesional alguna vez fue solo un principiante. Me encantó eso. Todo profesional, o sea, toda persona que llega a ser usada por Dios a un nivel alto, a un nivel grande, y no me refiero que tienes que ser un pastor o que predicar, o quizá Dios te llame a eso, pero no necesariamente. Tú puedes ser un trabajador en tu trabajo que dejas que la luz de Cristo brille en tu trabajo. Tú y tu esposa, Dios los puede usar de una manera tremenda para alcanzar familias para Cristo, así como Dios usó a mis padres, que mis padres no eran pastores. Mi papá era abogado y mi mamá era maestra de idiomas o ama de casa, pero las iglesias a las que fuimos tenían a muchas personas que mis padres tuvieron el privilegio de hablarles de Jesús, incluyendo mis suegros. Qué bonito misión de vida, que Dios puede usar tu vida para tocar muchas vidas para Cristo. O sea, toda persona grandemente usada por Dios alguna vez comenzó diciéndole a alguien: puedo orar por ti. Comenzó orando por las personas, comenzó leyendo la Biblia en la casa donde nadie lo veía, empapándose de Dios, conociendo quién es Dios y cuál es su propósito, a fin de luego compartirlo con otros. Y eso dice Efesios 2:12, que Dios quiere capacitarte a ti y a mí para que le sirvamos, para que cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo es una analogía. Obviamente el cuerpo de Cristo fue crucificado en la cruz. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, y Él fue puesto en una tumba, estaba muerto totalmente, y volvió a la vida y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y la Biblia dice que Él regresará un día por su iglesia, y Él quiere encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que vive para Él. Eso es lo que Dios espera hallar en ti y en mí. Si Cristo viniera esta semana, si Cristo viniera en un mes, ¿cómo nos encontraría? Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Qué terrible que dijera ese texto: hallará fe en su iglesia,
porque somos su iglesia. Y Cristo viene para encontrar a un pueblo que lo ama, a un pueblo que le ha dado su corazón y que le sirve. El cuerpo de Cristo ascendió al cielo, pero cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo está hablando de nosotros, porque en 1 Corintios 12 dice que somos como un cuerpo que tiene diferentes miembros, porque en el cuerpo hay un montón de miembros, cada hueso del cuerpo tiene un nombre diferente, las venas, las articulaciones, los órganos vitales, y a pesar de que todos son diferentes, son un solo cuerpo. Y eso es lo que la Biblia dice de nosotros, que todos somos diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos gustos diferentes. Unos son chaparritos, unos son altos, unos son gorditos, unos son flaquitos. A unos les gusta comer mucho picante con los tacos, a unos no les gusta comer picante con los tacos. Todos somos diferentes, pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nos une es que somos de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y que somos sus manos en el mundo, dando un abrazo al que está desvalido, ayudando a la persona que está necesitada. Y dice la Biblia de que Dios te puso a ti y a mí, no a los pastores solamente, para que sirvamos a Dios en el ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que más gente conozca de Jesús y la gente sea construida. Hay gente que llega a la iglesia bien débil en la fe, con muchas preguntas, con mucha incertidumbre, a veces habiendo sido lastimados por gente que se decía cristiana, o que fueron a una iglesia y los lastimaron. Y Dios quiere que nosotros sanemos a esas personas, que seamos instrumentos de Dios para construirles. Es como una casa. La casa necesita primero un cimiento fuerte, después necesita la estructura, un esqueleto fuerte para poder sostener todo el peso de lo que le van a meter: la tabla roca, los pisos, el techo, los baños, los inodoros, los mosaicos. Y comienza a construirse, y muchas veces nuestra vida está así. Yo no sé cuántos de ustedes se ven así. Dicen, pues mi casa está ahí, ya voy a la iglesia, ya a veces leo la Biblia, ya empiezo a pensar en cosas de Dios, oigo música cristiana a veces, pero batallo con diferentes áreas de mi vida. Se me salen las malas palabras en el trabajo. Ay, me da una flojera leer mi Biblia. Yo sé que veo programas de televisión que me gustan, pero que no están bien delante de Dios, porque me meten ideas en la cabeza que no son buenas. Yo sé que me falta mucha paciencia y amor en mi matrimonio, en mi familia, o mucha paciencia con mis hijos, porque los sacudo, les hablo bien fuerte y casi no les expreso amor. Dios tiene que trabajar mucho en esa área de mi vida. Y así somos, como una casa que Dios quiere construir y que Dios quiere ponerte adornos, y Dios quiere hacer una casa hermosa de ti y de mí. Pero lo que Dios necesita es que estés dispuesto. Mira, continúa Efesios 2:13, que Dios quiere construirnos a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Vienes a Cristo, vienes a la iglesia y ya eres una obra hecha y eres una casa terminada? No, dice hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe, hasta que todos estemos en la unidad de la fe y el conocimiento, que conozcamos ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Alguno de ustedes acostumbraba cuando era chico medirse o no? ¿Cuántos de ustedes se midieron atrás de una puerta o en la cocina o en algún lugar de su cuarto? ¿No? O en la regadera decían, el mosaico está acá. Ibas creciendo de niño y ya llega acá, y luego ya de niño lo veías, ya lo pasé, crecí. ¿No se recuerdan esa experiencia donde te dabas cuenta de que había algo que tú utilizabas de medida para saber si habías crecido o no? Y sabes que eso es sano. Imagínate un juego de fútbol, no sé, el Real Madrid contra el Barcelona, o el América contra las Chivas, no sé. Y se ponen a jugar y empiezan a tirar goles, y de repente van a medio partido. ¿Cuánto vamos? Pues quién sabe. Pero el chiste es divertirse, ¿no? Pero no saben cuánto termina el juego, y ni siquiera se ve el marcador en la televisión de cuánto a cuánto van. Eso causaría confusión. ¿Cómo sabes al final quién ganó el juego? Porque no llevas una medida del marcador. Y creo que es importante en nuestra vida tener un concepto de en dónde podemos medirnos para saber cómo vamos en nuestra vida cristiana. Bueno,
Hay varias áreas en las que hay que crecer, en el conocimiento de Dios, en las buenas obras, pero es importante que veamos que dice este pasaje que el propósito es llegar a la plena madurez ¿de quién? ¿De la gente que está a mi lado? Porque a veces digo, no, pues no soy tan malo, ¿no? Hay gente mucho peor que yo. Pues yo de perdido voy a la iglesia, ¿no? Y qué bueno, te felicito, qué bueno que estás esforzándote. Pero nunca debemos compararnos con los que están peores que nosotros, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pues yo nunca le he sido infiel a mi esposa, yo nada más le hablo feo, ¿no? Y otra persona, pues yo le pego, pero no tan duro como el vecino, ¿no? O gente dice, no, pues yo nada más fui infiel una vez, no que otros que andan todos los fines de semana, ¿no? Y el que es infiel dice, no, pues yo nada más con una, no como mi primo que él es infiel con 5, ¿sí? O sea, siempre te puedes comparar con otro y autojustificarte en tus propios ojos. Pero Dios quiere que nos comparemos no a la luz de Juanito, de Pedrito, de María, sino a la luz ¿de quién? De Cristo. Y si nos comparamos a la luz de Cristo, tronamos el examen porque estamos requete reprobados. Tenemos el enemigo de la presión del mundo alrededor de nosotros, la música que escuchamos, los programas de televisión que vemos y empezamos a pensar de esa forma. Tenemos que tener cuidado lo que permitimos que entre a nuestros ojos, a nuestros oídos, o la gente con la que nos juntamos. Pero Dios quiere que nos comparemos con Cristo, y que no sucumbamos a nuestra carne nosotros, la presión del mundo. El mundo está corrompido. ¿Qué dice la Biblia? El mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno, bajo Satanás. Y si el mundo está bajo Satanás es porque obedece lo que Satanás quiere. Por eso se llama a Satanás el príncipe de este mundo. La medida es Cristo. Entonces Cristo, me pregunto, ¿tengo la compasión de Cristo, el amor de Cristo, la pasión de Cristo? Bueno, continúa diciendo, para que no seamos como niños fluctuantes, dice, que son arrastrados de aquí para allá. Dice que cambian fácilmente de parecer. ¿Los niños cambian fácilmente de parecer? ¿Sí? ¿Has ido con un niño a Target o a Walmart y a los juguetes? Yo quiero ese, quiero eso, quiero ese. Y se ponen a jugar y de repente ven otra pelotita. No, yo quiero la pelotita, ¿verdad? Y porque no tienen su mente definida, no tienen la madurez de saber qué quieren. Todavía no saben su propósito en la vida, todavía no conocen de los valores. Los niños tienen cosas hermosas, tienen cierta pureza, inocencia, credibilidad, pueden creer fácilmente. En ese aspecto Dios quiere que seamos como niños, pero no en el aspecto inmaduro. ¿Alguna vez te has topado con un niño entercado en que quiere algo que no debe? ¿O en algún niño que se tiene que ir a dormir y no se quiere ir a dormir? ¿O en un niño caprichoso que hace berrinche en la tienda o en público porque quiere algo? Y aunque esté lleno de gente, y aunque sea un funeral, el niño está llorando. ¡Ya! ¿A poco no? Por eso nosotros no tenemos niños a la hora del servicio y tenemos clases para que se les enseñe la palabra de Dios de acuerdo a su edad y ustedes puedan prestar atención, porque si no sería imposible estar aquí. Entonces, ¿cuántos de ustedes son como niños en que no saben lo que quieren en la vida? Que cambian de parecer. Hoy sí, Señor, te quiero servir. Y al media semana, ay, Señor, me gusta el mundo, ¿no? Me gusta esto que a ti te desagrada, Señor. O de repente oímos algo bonito y nos vamos de aquí para allá, bien confundidos. Y dice la Biblia que podemos ser arrastrados de todo viento de doctrina, de enseñanza, por gente astuta que utiliza las artimañas engañosas del error. El mundo también nos vende cosas que no son verdaderas. Nos trata de seducir, haciéndonos creer de que algo es bueno cuando es malo. Y dice la Biblia, hay de los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y que tienen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, dice el libro de Isaías. Bueno, que crezcas es el propósito de Dios para ti. Fíjate cómo se define la palabra crecimiento. La palabra crecimiento es el avance de tamaño y de comportamiento que va experimentando un niño. Cuando tú ves a un niño chiquito, primero no sabe ni pedir las cosas, nada más llora. Tiene hambre, llora. Va al baño, llora. Quiere dormir, llora. Ya cuando está más grande, ya empieza a vocalizar lo que quiere, ¿verdad? Así dice mi hijo, ¿no? Quiere comer, ¿no? Y empiezan a vocalizar, y hay algunos de ustedes que también en las relaciones interpersonales así son. No saben comunicar algo sin atacar a su cónyuge.
No saben comunicar una necesidad básica diciendo, siento que me hace falta esto en mi vida. No, la comunicamos atacando. Y como atacamos, la otra persona se defiende, está a la defensiva y nos contraataca, porque tampoco somos angelitos y también tenemos cola que nos pisen. Entonces nunca nos ponemos de acuerdo y se hace un caos y estamos en la desconfianza y a la defensiva, y hay matrimonios hundidos en el fango del atascadero que han perdido toda conexión positiva y bonita porque somos como niños que no sabemos comunicar lo que necesitamos. No hemos madurado en nuestras emociones, en el amor. Estamos llenos de orgullo, de egoísmo, cosas que tenemos que rendir a Dios. A veces nos sentimos fácilmente porque no nos invitaron a una reunión que había y ya nos sentimos que nos queremos cortar las venas y que ya vamos a cortarlos. Los sacamos del Facebook, ¿no? Porque no nos invitaron a la fiestecita. Ni siquiera conocemos la circunstancia, nos imaginamos cosas, vemos moros con tranchete, como decimos en México. Y no hemos avanzado en comportamiento, no hemos tomado decisiones que nos hacen sentir contento de que estoy buscando y agradando a Dios en mi vida, viendo el poder de Dios en mi vida. Y déjame decirte que cuando dejamos que Dios nos use, existen grandes bendiciones y satisfacciones en el crecimiento, de verdad. De dejarte usar por Dios, de dejar que Dios te ayude a madurar en tus emociones. ¿Qué pasa si maduro en mis emociones en mi matrimonio? Pues de repente empieza a haber menos broncas. Empiezo a experimentar que nos comunicamos y conectamos más. Hasta con el vecino que me peleaba, Dios empieza a traer paz en vez de estar trabado en mi enojo y que siento algo en mi estómago, me estoy dando cáncer, ¿no? de la frustración, el enojo, el estrés. Empiezas a tener bendiciones. Abraham fue una persona dispuesta a servir a Dios, dispuesta a obedecerlo. Dios le pidió su único hijo y dijo, Señor, te lo entrego. Era una prueba nada más, Dios quería probarlo. Y muchas veces Dios nos dice, entrégame eso que tanto te está desviando de servirme. Entrégame eso que tanto te está haciendo un obstáculo y que te tiene atascado fuera de mi propósito. Y nos cuesta mucho trabajo. Pero cuando Abraham lo hizo, le dijo, serás bendición y bendeciré a los que te bendicen. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo con abundancia, inclusive de ganado. Y lo bendijo con una familia. Y Dios le dio bendición. Así son las bendiciones de Dios. Dios te prueba y te dice, obedéceme. Y no queremos porque nos aferramos pensando que vamos a perder mucho, pero en realidad ganamos muchísimo cuando nos rendimos a Dios. Y tenemos todo tipo de excusas de por qué no queremos crecer. ¿Se acuerda de Moisés? Dios le dijo, Moisés, te quiero usar a ti. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, manda otro. Yo ni siquiera sé hablar, soy tartamudo. Dios dice, no, yo voy a estar contigo. Y otra vez, no, Señor, manda otro. Y a veces Dios quiere crecernos en un área y ponemos excusas, no, porque la situación está muy difícil ahora. ¿Qué va a pasar si dejo esto que me gusta? Si trato de hablar con mi esposa, es como reconocer cuando me ha dañado tanto. Y Dios lo que quiere es hacerte una invitación a que crezcas espiritualmente, que conozcas quién es Dios, que avances en tamaño de conocer de Dios, en comportamiento. Pero vamos a ver algunas cosas importantes del crecimiento. Primero que nada, el crecimiento espiritual es opcional. Algunos de ustedes dicen, es que bueno que es opcional, ¿sí? Pero es opcional, ¿por qué? Porque Dios no te obliga a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual no es a la fuerza y tampoco es automático. ¿Qué creen que pasaría si yo vengo aquí a los ensayos de alabanza todos los jueves? Me junto con Lester, vamos a comer todos los días y cuando él está en el piano cantando, ¿no? En el teclado, me le pego aquí en el teclado y hasta pongo mi mano en el teclado, ¿no? ¿Cree que un domingo voy a llegar y voy a empezar a cantar un canto con excelencia y con una voz perfectamente entonada y guiando la alabanza? Pues nada más por juntarme con él, ¿no? ¿Verdad? Claro, en ese aspecto tengo que tener el don. ¿Qué pasa si me encierro en un cuarto lleno de violines por un mes? ¿Voy a aprender a tocar el violín? No, a menos que tome clases de violín, que agarre un violín y que trate de ver cuáles son las notas, ¿no? Y así todo lo que vale la pena en la vida cuesta. No sucede automáticamente. Ser un buen padre no es automático. Tener un buen matrimonio no es automático. Leer la Biblia no es automático.
Orar y confiar en Dios no es automático. Requiere entrega, requiere confianza en Dios, requiere obediencia. Por eso muchas veces el libro de Apocalipsis dice: el que tenga oídos, ¿qué? Oiga. ¿Por qué? Porque todos pueden escuchar, pero puede suceder como Isaías. Dice: le hablo a un pueblo que tiene oídos pero no escucha, y tiene ojos pero no ve. Depende del que quiera ver y del que quiera escuchar. La invitación de Dios dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, dice el Señor. Y dice Jesús que el que viene a Él, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Si dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, si dejamos y nos rendimos a Él y confiamos en Él. El crecimiento espiritual es opcional e intencional, no es automático. Entonces, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios cambie tu historia, que Dios te dé una vida de propósito, que Dios te dé un buen matrimonio, que Dios te dé hijos que sirven a Dios, que Dios nos dé hijos que sirven a Dios, tenemos que ser, la palabra es intencionales. ¿Tenemos que ser qué? Intencionales. Si Dios quiere que crezcas, pero depende de ti el crecer. Hay gente que dice: hermano, es que no puedo, yo nada más leo la Biblia y me duermo porque nunca aprendí a leer. Pues el interés tiene pies, ¿no? ¿Qué pasaría si te dijera: pues mira, si lees este contrato de tu departamento, te van a dar un descuento de $1,000 en tu departamento? Ay, es que no sé leer. No, lo lees y buscas saber que a quién te lo lea y hasta tomas clases. ¿Por qué? Porque ves un beneficio inmediato. El interés tiene pies. Y déjame decirte que leer la palabra de Dios tiene beneficios inmediatos en nuestra vida, pero requiere interés, y no importa que tengamos años en Cristo. Tú puedes decir: en un tiempo yo leía mi Biblia todos los días, pero ya de 5 años para acá o de 3 años para acá, nada más lo que veo en la iglesia. Pues por eso estamos como estamos, porque no estamos creciendo en la palabra de Dios. No importa nuestros triunfos pasados. Dios lo que quiere es que de ahora en adelante, a través de este mensaje, tú digas: Señor, ¿en qué área de mi vida estoy atascado? ¿En qué área de mi vida estoy inmaduro como niño? Que ya no puedo seguir como niño, y que ya es hora de sobrepasar esa etapa y de empezar a crecer en mi entendimiento de ti, en buscarte a ti, en servirte a ti, en cambiar las cosas que busco que no te agradan, en portarme diferente con la gente que me rodea. Miren, el crecimiento espiritual se acelera en el sufrimiento, ¿no es verdad? ¿Cuándo es cuando más hemos crecido espiritualmente? Cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando nos damos de golpes, ¿no? Va el niño: no corras por ahí, no corras por ahí porque te vas a pegar con esa silla. Y ahí va el niño, desobediente, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se pega con la silla y mar de lágrimas, llora. Y ya sabe, la siguiente vez que pasa, ahí está la silla, ¿no? Y a veces se da unas 2 veces más, pero ya aprende. Realmente el crecimiento espiritual se acelera con el sufrimiento, pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que sufrir y llorar innecesariamente? En vez de ser sabios y creerle a Dios y creer en su palabra y decir: Señor, voy a apartar mis pies de todo camino de mentira. Señor, me falta en mi vida cambiar mi carácter. Tengo un carácter y tengo un orgullo del tamaño del mundo. Señor, he tratado a gente en mi vida de forma que no se merecen que los trate así. Señor, no estoy leyendo tu palabra y estoy pensando en el mundo todo el tiempo. Sé que ¿qué decía Pablo? Dice que hay una ley en mí, dice que quiero hacer el bien, dice, pero termino haciendo el mal que no quiero. Es una lucha que tenemos todos en nuestra carne, pero hay que alimentar el espíritu, hay que alimentarte con la palabra de Dios para que puedas resistir. Aprende a la buena. No pases innecesariamente por sufrimiento. Ay, que este muchacho me gusta y no es cristiano, pero bueno, esta muchacha me gusta y no conoce a Cristo, y que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Y tú dices: bueno, pero es que yo me siento sola, me siento solo, Dios sabe. Y comienzas una relación ya de noviazgo, en vez de decirle: oye, vamos a conocernos, te invito a la iglesia, quiero que sepas, me llamas la atención, me caes bien, veo que tenemos cosas en común, pero quiero que sepas quién soy yo. Yo soy una persona que estoy buscando de Dios. ¿Tú qué has pensado de Dios? Y iniciar un diálogo, ¿no? Guardando tu corazón antes de iniciar una relación. Pero no prestamos atención a
a lo que dice la palabra de Dios de unirnos en yugo desigual, empezamos y luego salimos con el corazón roto, quebrado, ¿no? Dios dice que la sexualidad es algo honroso y algo puro y algo limpio dentro del matrimonio, cuando ha habido un pacto con Dios, pero empiezan los jóvenes a dormir juntos porque tienen las hormonas hasta el cielo. ¿Y qué pasa? Sale premiada la muchacha, ¿no? Y como sale premiada, ¿qué le dices? ¿Felicidades? Pues no, es difícil decirle felicidades, ¿no? Porque sabes que un bebé va a ser traído al mundo que va a crecer sin su papá o sin su mamá. Y no es el plan perfecto de Dios. Claro que te alegras cuando nace el bebé porque es un regalo. Los niños son una bendición, ver una vida en este mundo. Pero todas las decisiones que tomamos desobedeciendo a Dios traen consecuencias. Dice la Biblia, mujeres respeten a sus maridos, maridos amen a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Trátala como un vaso más frágil, sabiendo que son coherederas de la gracia con ustedes. Y cada vez que tú pasas por eso y tratas a tu esposa mal y a tu esposo mal y le faltas el respeto, estás violando las leyes de la palabra de Dios y vas a cosechar broncas y problemas porque estamos desobedeciendo a Dios. Aprende a la buena. El crecimiento espiritual se acelera en el sufrimiento, no hay necesidad de eso. Recuerda, el crecimiento espiritual, ¿qué? Es opcional e intencional, no es automático. Se requiere una decisión de decir, quiero crecer. ¿Cuántos de hoy día dicen, Señor, yo quiero crecer? Señor, yo quiero no quedarme donde estoy. Porque a veces nos empezamos a sentir cómodos y dejamos de avanzar y de crecer. Segundo lugar, el crecimiento espiritual es multifacético. Multifacético, ¿qué significa? Que tiene diferentes fases y aspectos y áreas en las cuales podemos crecer. Por eso Efesios 2:15 dice, para que crezcamos en todos los aspectos, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice Efesios 2:15. Mire, ustedes saben que los diamantes, que son muy bonitos, están en la joyería, ¿verdad? Y brillan porque tienen luces especiales y algunos de ustedes lo compran y cuando salen afuera ya no brilla, ¿no? Porque en la vitrina todo brilla, está limpiecito y lleno de lámparas especiales. Pero ¿cuántos saben que los diamantes son una roca, son una piedra muy muy dura, el diamante? Y necesitan ser pulidos con una técnica especial y con láser y ser cortados en ciertos ángulos, y tiene que ser pulido y pulido y pulido para sacar ese brillo, ¿no? A veces, como dice un hermano para aquí, todo el mundo quiere brillar pero nadie quiere ser pulido, dice. Porque muchas veces Dios a través del sufrimiento, a través de nuestras malas decisiones nos pule. O a veces a través de cosas que no son nuestro problema, pero Dios a través de eso nos hace depender de Él. Porque cuando estamos bien no estamos de rodillas, pero cuando estamos mal y las cosas no funcionan, estamos de rodillas dependiendo de Dios y decirle, Señor, ayúdame por favor. Y buscándolo y buscando la Biblia a ver qué Dios nos habla, porque estamos pasando por una crisis. A veces Dios nos pule de esa manera, y así como el diamante tiene varias fases, así el crecimiento espiritual es multifacético. Mire lo que dice una oración preciosa que dice Pablo a los filipenses. Dice, Pablo quería mucho a la iglesia de los filipenses. Y decía Pablo, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más. Eso estaba orando Pablo por otros cristianos. Dios quiere que el amor en el pastor Carlos Andrés abunde más y más. Y a veces me puedo medir a la estatura de Cristo y digo, no, me falta muchísimo amor. No sé tú, si tú te pones en esa estatura, a compararte con Cristo, Dios quiere que tu amor abunde aún más y más. ¿Qué tanto amor hay en nuestras vidas? ¿Qué es el amor? Pensar en los intereses de otros antes que en los míos. El amor es una decisión. El amor no es sentir maripositas en el estómago, el amor es pensar en las necesidades de alguien y buscar satisfacerlas y llenarlas. Pensar en los intereses y los problemas de otra persona. Pido en oración que su amor abunde aún más y más, pero también ¿en qué? En conocimiento verdadero. ¿Dónde vas a encontrar conocimiento verdadero cuando hay tanta gente que enseña diferentes cosas? Pues en la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiempo estamos pasando en la palabra para crecer en esa área? Y dice Pablo, el propósito de tener ese conocimiento verdadero de la Biblia es para tener ¿qué? Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Poder saber si algo es cierto o es falso. Poder saber
qué me conviene y qué no me conviene. Poder saber cuál es la mejor decisión que debo tomar. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi país o me quedo acá? ¿Qué hago? ¿Me meto en una deuda para comprar esto que quiero? ¿O mejor me quedo con mi carrito como está, que tengo que llevarlo al mecánico? Y a veces hay cosas incidentales. ¿Qué hago con esta relación? Este muchacho me gusta, esta muchacha me gusta. ¿Cómo sé qué decisión tomar? Bueno, llénate del conocimiento verdadero de la palabra de Dios, para que Dios, a través de conocer su palabra, de verte tú reflejado en la historia de personajes de la Biblia que batallaron en su fe, que fueron tentados, que fueron probados, como por ejemplo José, injustamente tirado a la cárcel, pero se resistió a no caer en tentación y al final de todo Dios lo exaltó. O gente como Roboam, por ejemplo, que decidió escuchar el consejo de sus compadres y sus amigos jóvenes y dejó pasar por alto el consejo de Dios y de los ancianos y trató al pueblo mal y terminó sin reino, y Israel se dividió en dos por culpa de él, el hijo de Salomón, Roboam. Uno aprende cuando lee la Biblia. Dice un dicho: no hay peor tonto que el que no aprende de las tonterías que hacen otros tontos. ¿Quieres ver cómo termina una persona que se va a tomar todos los fines de semana y que no le importan las cosas de Dios? Pues ve la vida de tus amigos, de tus cuates, ve cómo están sus vidas. ¿Quieres ver un buen matrimonio, un matrimonio sano, una familia buena que tienen alegría, paz? Ve cómo viven su vida. Y la mayoría es, la clave es que tienen a Dios en prioridad en su vida. Dice Pablo que Él quiere que abundemos en amor, que abundemos, que crezcamos ¿en qué? En conocimiento verdadero, que sepamos tener discernimiento. El verso 10 dice en Filipenses 1, a fin de que escojan ¿qué? Lo mejor. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Lo mejor. Quiere que sepamos escoger lo mejor. Lo mejor lo mejor es que va a ser más mejor, como dicen por ahí, ¿no? Que no va a ser tan peor, dicen. Lo mejor es que va a ser algo que te va a beneficiar más que una decisión que hubieras tomado sin Dios en tu vida, o sin el conocimiento de Dios en tu vida, o sin el amor de Dios en tu vida. Y dice, a fin de que seamos puros. ¿Qué significan puros? Limpios, transparentes, que no hay nada que ocultar, que somos quienes somos, con un corazón limpio, agradable a Dios, puros e irreprensibles para el día que Cristo vuelva, llenos del fruto ¿de qué? De una vida justa, justicia, que es por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para que demos gloria y alabanza a Dios en nuestra forma de vivir. Para tener paz y satisfacción en Cristo, Dios sea glorificado a través de eso. Bueno, Dios quiere que crezcas. Mira, estas son unas áreas. Disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Dice la Biblia, ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Una disciplina financiera. Tengo ganas de un Starbucks, ¿no? Me encantaban, ahorita ya casi no puedo comer Starbucks porque me afectó. ¿Por qué? Porque crecemos por el sufrimiento. Me encantaba echarle mucha salsa a los tacos, tomar un café en la casa. Me hacía palomitas todos los días, le echaba salsa Valentina, no sé si soy el único, pero llegó un punto que ya no pudo mi estómago más con tanta salsa y ya no puedo semillitas y tengo que cuidarme. Y a veces solamente uno aprende a comer bien cuando te dicen tienes diabetes, tienes problemas en el colon, ¿no? En tu estómago. Si no, no aprende uno. Las disciplinas, la comida es una disciplina. Me dan un pastelote así y digo, ¿me lo como todo o solo un pedacito? ¿Me dan un refresco o una botella de agua? ¿Qué haces? El Sprite, que tiene ¿cuántas? 12 cucharadas de azúcar, que es veneno para nuestro cuerpo, o una botella de agua. Ay, es que se me antoja la Coca-Colita, ¿no? Con los taquitos. Pero el agua es pura, es limpia, no me va a enfermar de nada. ¿Y qué se requiere? Disciplina, decir, no gracias, tengo ganas, pero el agua es lo que mi cuerpo necesita. No es fácil, ¿no? Y con el pecado es lo mismo. Se te presenta el pecado todas las semanas y todos los días, y de ti depende el decir no gracias, porque después voy a estar mal en haber tomado esta decisión, con la cruda moral de haber hecho lo que desagrada a Dios y con las consecuencias de vivir con una decisión tonta que tomé en este momento que estaba débil, ¿no? Las disciplinas espirituales son principalmente orar y leer la Biblia. También hay ayunar,
tener un tiempo con Dios en el que te encierras y dices, Señor, háblame a través de tu palabra en este día. Y lees un capítulo de la Biblia o un libro y tomas anotaciones. Ahora, requiere tiempo, sí. ¿Qué dijimos? Que es intencional, no automático, ¿verdad? Si ustedes no han hecho eso, yo les reto a que ahorita se vayan de este mensaje y digan, Señor, he descuidado tu palabra, Señor. Yo quiero esta semana comenzar a leer tu palabra nuevamente. Si te has desconectado de Dios, de su palabra, yo te animo a que tomes el reto de decir, yo quiero crecer en ti, Señor. Quiero conocerte. Porque muchas veces tenemos preguntas de Dios y a ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no me ayuda? Y tú ya buscaste de Dios, pues no, nada más me lo pregunto, ¿no? Pues quieres preguntarle a Dios, pregúntale en oración y agarra tu Biblia y comienza a leerla y te aseguro que Dios va a contestar las preguntas que tienes. Porque Jesús dijo, buscad y hallarán, pedid y se os dará. Todo aquel que llama, se le abre y el que pide, recibe. Pero necesitas estar conectado con el corazón y la mente de Dios y la revelación de su palabra. Dios quiere que crezcas en disciplinas espirituales, en carácter. ¿Cuál es el carácter? ¿Quién soy cuando nadie me ve? Las decisiones que tomo. Si soy tranza o si soy honesto. Si pienso en los demás o si soy un egoísta desconsiderado que solo pienso en mí mismo. El carácter es si hago trampa en los exámenes o estudio y soy íntegro, ¿no? Si amo a los demás o me importan poco, ¿no? Ese es el carácter. Las buenas decisiones de vida es las decisiones que tomas en tu diario vivir. Si sirves a Dios o tienes años en la iglesia y nunca has servido a Dios, dices, no me importa servir, ni cuál es mi don, ni nada, yo nada más voy y ya, ¿no? En vez de decir, Señor, ¿cómo puedo ser útil para ti? Porque cuando tú trabajas para Dios, Dios trabaja en ti. Es cuando más creces y más bendecido eres. Generosidad, amor, bondad, ¿en qué áreas quiere Dios que crezcas? Quiero que pienses, vamos a tomar 10 segundos y quiero que pienses en dónde te falta crecer. ¿En dónde te ha estado hablando Dios que necesitas crecer? ¿Hay alguna decisión que tiendes a tomar que sabes que está lejos de la voluntad de Dios y que Dios te está diciendo, hey, y es hora que crezcas en eso? Y es hora que dejes los dulces que te pican los dientes. Y es hora que empieces a tomar tus vegetales, que aunque no te gusten, te van a empezar a gustar y te van a hacer bien y te vas a sentir menos cansado, con energía. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo mi voluntad. El crecimiento espiritual, por último, es relacional. El crecimiento espiritual no es a la fuerza, es intencional. Y el crecimiento espiritual es relacional. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Dios nos diseñó para tener comunión con otros. En Efesios, mira lo que dice. Termino el versículo con el que empezamos. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y por Cristo el cuerpo entero, ¿qué dice? Se ajusta y se liga bien. Y cuando cada parte funciona bien, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, estamos pasando una necesidad, nuestra hermana María Luisa tiene un problema y yo me acerco y digo, párate por favor Miriam, párate por favor hermana, párense también Fernando. Y supongamos que tiene una necesidad la hermana y nos tomamos de la mano y decimos, hermana, vamos a orar por usted, no está sola usted. Está pasando por un momento difícil, pero a Dios le importa y a nosotros nos importa. ¿Qué pasa cuando vamos a su casa y nos reunimos, nos tomamos de la mano? Ahí está todo el cuerpo, ¿qué? Bien unido, cada uno por sus coyunturas. ¿Qué hace? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El puro hecho de que estuvimos y oramos por la hermana y nos reunimos con ella, hace que la iglesia crezca. Ella renueva su fe, sabe que no está sola. Y si pasa una necesidad de que está en su vida con problemas y yo digo, hermana, ¿por qué no nos reunimos a leer la Biblia juntos? ¿Por qué no nos reunimos una vez a la semana? O esta semana nos reunimos todos los días por Facebook, déjame le texteo, vamos a leer Hebreos 1, Santiago 1, Salmo 1 y compartimos, hermana, Dios me habló en este versículo, fue de mucha bendición para mi vida. ¿Alguna vez tú has hecho eso? ¿Leído la Biblia con otras personas? ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida? Yo lo he hecho varias veces, es maravilloso, te recomiendo que lo hagas. Y es más fácil porque dice, me van a preguntar mañana y pues generalmente pasan días y no agarro mi Biblia y está con telarañas en la casa, ¿no? Sucia.
y sale el polvote, ¿no? O en el celular, ¿qué haces? No, pues puro Candy Crush, ¿no? Y puro jueguito. Y la Biblia, pues no, estoy nada más chateando con la Chana y la Juancha, ¿no? Pero te aseguro, cuando haces eso, dice la Biblia que el cuerpo va edificándose en amor. El crecimiento espiritual es relacional. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 al 25? Léanlo conmigo, por favor. Preocupémonos los unos por los otros a fin de animarnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y sabe que eso es difícil porque dice, pero pastor, es que la última iglesia en la que fui me lastimaron. Es que usted ya, yo he conocido personas que me dicen, es que yo ya no creo en las iglesias, yo ya no creo en los pastores. Y sí, tristemente vivimos en un mundo caído. Muchos comienzan con buenas intenciones y terminan mal. ¿Qué dice la Biblia? El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es imperfecta, claro que sí, pero gracias a Dios que hay gente que ama a Dios. En la iglesia vas a encontrar de todo, vas a encontrar escándalos. Que fulanito conoció a menganito, fulanita conoció a menganito, su matrimonio andaba mal y cometieron adulterio y se dividió una familia y dentro de la iglesia se conocieron, pues claro. Y si hubiera sido el club de ayuda a los inmigrantes también hubiera pasado. ¿Por qué? Porque donde quiera que se congrega gente, los seres humanos somos complejos, somos pecadores. Mire, me encanta esta definición. La iglesia no es un lugar donde la gente no peca o no tiene problemas. La iglesia es el lugar en donde la gente pecadora y con problemas traen ante Dios sus pecados y sus problemas. Esa es la realidad. Todos nosotros estamos rotos en algún área o en la otra. Algunos venimos arrastrando una piernita, otros un bracito, ¿no? Algunos venimos así, ¿no? Y algunos estamos todos rotos. Pero ¿sabes qué? Dios quiere pegar las piezas de tu vida. Dios quiere sanarte. Dice la Biblia, ven a mí si estás trabajado y cansado, que yo te haré descansar. El crecimiento espiritual es intencional, no es automático, es una opción. Depende de ti si creces o te quedas donde estás por años. Juanito y Pedrito estaban en primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. Pedrito en tercero de primaria dejó la primaria y ya no volvió a estudiar. No sabe leer, escribe muy mal y no ha podido salir adelante en la vida. Pero por decir Juanito, ¿no? Y Pedrito siguió secundaria, preparatoria, universidad, hizo su maestría, su doctorado y ahora es un ingeniero en la NASA y va a viajar a la luna como uno de los... Pues claro, comenzaron igual, pero no siguieron igual. El crecimiento es opcional. Tú sabes si te quedas en tercero de primaria o si te quedas, dices, no, pues yo ya tengo prepa, muchos no han terminado la primaria. Sí, pero te falta, a mí me falta. A cada uno de nosotros nos falta. Y la pregunta es, ¿a dónde te quiere llevar Dios? ¿Qué quiere Dios hacer con tu vida? ¿Estás en una etapa en tu vida que estás paralizado en el crecimiento? ¿Que has dejado de orar, leer tu Biblia? Quiero decirte que no se puede crecer sin este libro, sin la palabra de Dios. No se puede. Mire lo que dice Primera de Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Y está hablando de la Escritura. No adulterada, no mezclada con agua, o sea, la palabra de Dios pura, para que por ella crezcan para salvación. Yo te quiero animar, qué lindo sería que tengamos una iglesia que ora y lee su Biblia toda la semana. Una iglesia que somos las manos de Jesús y los pies de Jesús en un mundo que está dolorido por el pecado. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la gran comisión de ir a ser discípulos de todas las naciones. Dios no se lo dio al pastor o al ministro de alabanza o a fulanito o a menganito. Dios te lo dio a ti y a mí. Que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, enseñándoles la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, las cosas que oíste en mí, busca hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Dios quiere que tú y yo seamos luces en un mundo que necesita de Jesús. Y para eso no lo vas a poder hacer si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios. Yo quiero desafiarte, animarte a continuar creciendo. Que si te has estancado en leer la Biblia, esta semana comiences.
Yo he leído el libro de Hebreos en 45 minutos, en una sentada. El libro de Romanos en un solo. El libro de Apocalipsis lo leí en un solo día, 22 capítulos. Y ahorita tengo en mi vida un punto donde mi propósito no es devorar libros, sino mi propósito es desglosar y poder ver. Estoy leyendo el libro de Isaías y poder ver qué me habló Dios en ese capítulo. Yo te animo a que digas: Señor, ya basta de la flojera espiritual, quiero conocerte. Agarra un marcador, compra una Biblia con letra grande, compra una Biblia fácil de entender. Dices: es que yo no entiendo. Dios habla hoy, Biblia en lenguaje actual. Si no, busca biblegateway.com en tu celular y ponle ahí la versión de la Biblia, ve cuál es una versión sencilla y empieza a leer un capítulo todos los días. Cuando nos llenamos de Dios, dice, por eso decía Pablo a los Colosenses, que la palabra de Cristo permanezca siempre en abundancia en ustedes, con todas sus riquezas. Instrúyense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Y ese es el reto para ti. Si estás solo en tu vida cristiana, yo te animo a que saliendo te inscribas en un grupo de vida, que crezcas en tu vida o en tu matrimonio. Si has dejado de leer la Biblia, te animo a que mañana comiences. Si tú dices: pastor, no sé por dónde empezar, te doy ideas. El libro de los Salmos, oraciones a Dios. Subraya, cuando Dios te hable en algo, subráyalo. Si hay un versículo que llama tu atención, escríbelo y memorízalo. Santiago es un libro muy práctico de la vida cristiana. El Evangelio de Juan. No sé, comienza, pero no nada más comiences y el miércoles se te olvida. Continúa.